Bien, muy buenas noches a todos y a todas y muchísimas gracias a los señores alcaldes por presentarse aquí y por apoyar un proyecto que desde luego les beneficia a sus municipios y beneficia a toda la comarca, como trataré de enseñar ahora. No quisiera empezar la exposición sin agradecer también a la plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional por todo el esfuerzo que ha realizado durante estos últimos años, especialmente desde el año 2007 en adelante, y a todos sus miembros, a todos. No quiero mencionarlos uno a uno porque corro el riesgo de olvidarme de alguno, pero desde luego ha sido un equipo con el que estoy encantado de colaborar. A mí me toca en esta ocasión hablar por todos ellos y lo hago encantado. Y lo hago encantado además porque vengo a un municipio que es Casares, al que siempre me encanta venir. Es un municipio perfecto para visitar porque además de sus paisajes tan bellos, la gente es muy acogedora y yo me siento siempre como en casa. Por lo tanto, doble satisfacción la mía por presentar este evento y por estar aquí con todos vosotros. Además, este acto, desde mi punto de vista, está cargado de simbolismo. Como hayan dicho los señores alcaldes, es la primera vez que se llega a celebrar un acto de este tipo en defensa del Parque Nacional de Sierra Bermeja y, además de ser el primer acto, que ya en sí es algo relevante, se celebra en Casares, como todos sabemos, y acabo de decir. ¿Y qué tiene que ver eso con el simbolismo? Pues mucho. Casares siempre ha sido un centro de operaciones en algunos momentos clave de la historia. Y en concreto, si me lo permiten, quiero recordar uno que sucedió en 1570. En esa fecha hubo un levantamiento de los moriscos que se sublevaron en Sierra Bermeja. Sierra Bermeja siempre ha sido conocida por sus rebeliones moriscas, pero en ese caso fue la última rebelión que hubo, ya que se llegó a una especie de acuerdo y ese acuerdo se desarrolló aquí, en Casares. Dirigido por el duque de Arcos, se reunieron los cristianos y los moriscos en la ermita de Nuestra Señora del Campo y hoy, me van a permitir que haga el símil de que nos estamos reuniendo en Casares, también con Sierra Bermeja como motivo central de la reunión y en una iglesia. Es la primera vez que oficio una misa, entonces, si cometo errores, les pido disculpas de antemano. Bien, aparte de las bromas, sí quería hacer ese símil para demostrar que Sierra Bermeja ha sido una montaña que ha tenido una gran importancia histórica y así se ha reconocido a lo largo de los siglos, y especialmente desde la Reconquista hasta la actualidad. Si vemos, en este mapa, donde se sitúa la montaña en cuestión, Sierra Bermeja la pueden ver ahí entre Marbella y Estepona, una montaña litoral, con sus pequeñas estribaciones, que son la Sierra de la Palmitera, la Sierra Real de Istán o la Sierra de las Apretaderas, con su máxima altura, que se alcanza en el Cerro Abanto, 1508 metros, con el pico quizá más conocido de todos, que es el de los Reales, 1452. Y es, como decía, una montaña que ha tenido una gran representación histórica. En este mapa de 1634, bueno, más bien es una ilustración de 1634 que pertenece al Atlas del Rei Planeta, realizado por el cartógrafo portugués Pedro de Teixeira, y en el que se ilustraron toda la línea de costa de España. Bien, pero lo que tenemos ahí es una representación de Sierra Bermeja. Es una de las primeras representaciones a color que se realiza de esta montaña y os puedo asegurar que, a diferencia de todas las demás montañas litorales que aparecen en este atlas, Sierra Bermeja es la única que aparece de forma diferente. Ya en 1634 Sierra Bermeja imprime su carácter y es representada de color pardo, de color bermejo.
A diferencia del resto de montañas, si tienen ocasión de ver este atlas, se lo aconsejo porque es una maravilla. A diferencia del resto de montañas, como decía, que aparece de color gris. Es la única montaña de España que aparece con otras tonalidades. Ahí en primer plano pueden ver Estepona en aquella época. Un poquito más tarde, en 1780, aparece Sierra Bermeja en este otro mapa, también diferenciada del resto del territorio. Y en concreto nos vamos hasta el Valle del Genal. Si observan en la parte superior de la diapositiva, pueden ver una línea que diferencia una zona de pinar del resto del valle. Pues bien, esa zona de pinar es Sierra Bermeja, 1780. Y curiosamente, ahí tenemos el primer pinsapo que ha sido pintado en la historia. Justo entre los pinos pueden ver un arbolito con una especie de crucecitas, ese es el pinsapo. Bien, y junto a Sierra Bermeja, pues Genalguacil, Jubrique, Moclón, un despoblado actualmente que pertenece al municipio de Júzcar, y Pujerra, rodeada de castaños. Como vemos, el interés de Sierra Bermeja no solo ha sido por los acontecimientos históricos que se han desarrollado en ella misma, sino también porque ha despertado en los distintos naturalistas que a partir del siglo XVIII recorrieron España, ha despertado un gran interés. No los voy a decir todos, solo quiero destacar algunos de los más relevantes. En este caso tenemos la primera representación del pinsapo, ahora sí, y sobre todo del pinsapo estudiado desde un punto de vista científico. La primera vez que se conoce al pinsapo para la ciencia, ese estudio lo realiza Edmond Boissier, que fue un botánico suizo que llegó a Estepona, subió a los Reales y bueno, pues descubrió el pinsapo. Y eso sucedió en Sierra Bermeja. Y ahí tenemos una de esas representaciones realizadas por entonces. Estoy hablando de 1838. Un poquito más tarde, 1893, otros naturalistas, Chapman and Book, bueno, pues también viajan por la península y hacen una parada obligatoria, Sierra Bermeja. En este caso reflejan en esta ilustración tan maravillosa el quebrantahuesos como una de las especies que ha vivido en Sierra Bermeja hasta fechas recientes, aunque actualmente está extinguida en nuestra sierra. Bien, como pueden ver, el interés por Sierra Bermeja queda claro, y la delimitación de la misma también. ¿Por qué la delimitación de la misma? Bien, si me permiten, voy a leer un breve párrafo de un cronista de la Edad Media, Luis Mármol y Carvajal, que ya de forma muy temprana dijo lo siguiente: atraviesa por esta tierra de levante a poniente la Sierra Mayor, con mayúsculas, con nombre de Sierra Bermeja. Su principio es en la Sierra de Arboto, la actual Sierra Real de Istán, cerca de Istán, y fenece en Casares. La anterior diapositiva pertenecía a la vista desde Genalguacil y esta otra diapositiva refleja la Sierra Bermeja de Casares con el Monte del Duque en primer plano. Sierra Bermeja tiene muchas visiones posibles. Esta es desde el municipio de Estepona, con las dunas del Saladillo y Matas Verdes en primer plano. Una silueta muy característica para todos los que viven o vivimos en la Costa del Sol. Bien, esta otra diapositiva es de la Sierra Palmitera, que es la visión de Sierra Bermeja que se tiene desde los municipios de Benavís, de San Pedro, del pueblo de San Pedro o del municipio de Marbella en general, en este caso Nevada. Esta otra es de otra estribación pequeña, también perteneciente a Sierra Bermeja, que es la Sierra de las Apretaderas, con el embalse de la Concepción en Río Verde. Y esta otra de la Sierra Real de Istán. En cualquiera de los casos que hemos podido ver en las diapositivas, estamos hablando de una única Sierra Bermeja. Lo que pasa es que a veces los pueblos, como es lógico,
bueno, pues tratan de darle nombre a su montaña. Entonces vemos, es normal que se hable en Estepona de la Sierra Bermeja de Estepona, que se hable en Igualeja de la Sierra Bermeja de Igualeja o en Jubrique de la Sierra Bermeja de Jubrique, ¿no? Pero en cualquier caso, como digo, Sierra Bermeja siempre ha estado muy bien delimitada y va desde Río Verde, en Marbella, Istán, hasta Casares, el límite con la Sierra Crestellina. Bien, una vez hecha esta introducción, que yo considero que es importante para marcar muy bien cuál es el territorio que nos ocupa, vamos a ver, por qué el Parque Nacional. Muy sencillo, lo tenemos ahí, porque Sierra Bermeja cumple los requisitos que exige el Estado español para que un espacio natural se integre en la red de parques nacionales. Y los cumple todos, todos. Ahí tenemos un mapa con 15 parques nacionales. El último de ellos ha sido declarado recientemente, la Sierra de Guadarrama, en 2013. Esperemos que el siguiente, el 16º, sea Sierra Bermeja. El primer requisito que cumple Sierra Bermeja es que representa ecosistemas típicos del Estado español. Sin reiteración, no hay otros parecidos en todo el Estado español, y con buen grado de conservación. Esos ecosistemas, que no aparecen en ningún otro lugar de España, se conocen como ecosistemas serpentínicos. Ahora explicaré por qué con más detalle para que todos ustedes lo entiendan. Porque una cosa sí tengo que adelantar. Sierra Bermeja, por ser tan particular, es una sierra muy compleja. Muy compleja. Entonces yo trataré aquí de explicarla lo más sencillamente posible, pero es una sierra que tiene una gran complejidad natural. Bien, pues a esos ecosistemas serpentínicos se añaden dos palabras que seguramente les sonará o las conocerán. Uno son los pinsapos, este abeto mediterráneo que solamente crece en la serranía de Ronda, y que Sierra Bermeja tiene uno de los pinzapares más espectaculares de todos, ¿no? O algunos de ellos. Hay uno en los Reales de Sierra Bermeja, hay otro en el Pico Armas de la Sierra Real de Istán, hay alguno en el Cerro Abanto, en Parauta, y luego las peridotitas. Las peridotitas son esas rocas rojas que pueden ver en esa fotografía, que son tan características de nuestra sierra y que yo, por mucho que las veo, no dejan de admirarme. Cuando venía desde San Pedro hasta Casares, que he tirado por la carretera de Estepona a Casares, la antigua carretera, le daba el sol de media tarde y era todo un espectáculo. El segundo requisito, el requisito número 2, es que Sierra Bermeja es un territorio poco alterado o transformado por la actividad humana. Todo el mundo sabe que nadie vive en Sierra Bermeja, ¿eh? Todos los pueblos se sitúan alrededor de ella, pero Sierra Bermeja en realidad es un desierto poblacional y eso es una grandísima ventaja para que sea declarado Parque Nacional. Y por otra parte, las actividades agrarias son realmente testimoniales. En Sierra Bermeja predomina el matorral, el pinar y el pinzapar en altura. Son muy pocas las parcelas que hay de pequeños propietarios, apenas existen, dedicadas a algún tipo de cultivo. Y ahora también explicaré el por qué se da esa casuística. El requisito número 3 y último, que también cumple la sierra que nos trae hasta aquí, es que es una montaña que presenta una superficie continua y no fragmentada. Esa es otra de las premisas que debe cumplirse cuando estamos hablando de un parque nacional. Como pueden observar en esta cartografía, en este mapa, en verde podemos ver la zona ocupada por las peridotitas de Sierra Bermeja, esa roca rojiza de la que hablaba, y con las líneas intermitentes en rojo, el límite que hemos propuesto para el futuro parque nacional. Ese límite es un límite que da una continuidad tremenda al conjunto, no hay entrantes ni salientes prácticamente, por lo tanto cumple a rajatabla este requisito de que sea una superficie continua y no fragmentada. Por otra parte, Sierra Bermeja cumple también con creces otro requisito fundamental, y es que debe haber una superficie superior
a las 20.000 hectáreas. Y la superficie de Sierra Bermeja es de 28.668, como tienen ahí. Por otra parte, en relación con este requisito tercero, en este otro mapa, que le agradezco, por cierto, a Silvema, a Cristóbal García y a José María Arnal, que me lo hayan cedido para esta presentación, podemos ver que la mayor parte de Sierra Bermeja ya está protegida por la Unión Europea como zona de especial conservación, en la Red Natura 2000. Con esas líneas verdes, lo pueden observar ahí, está prácticamente en su conjunto, es más, supera los límites del propio parque que nosotros estamos proponiendo. Y en el perímetro rojo pueden ver el paraje natural de Los Reales, por encima de Estepona. Por lo tanto, el futuro parque nacional no va a afectar para nada a ninguna superficie que ya no esté protegida de por sí. Sigo con este requisito número 3. En esta otra cartografía podemos ver esa zona de especial conservación propuesta por la Unión Europea, que ya está vigente, ya se ha aprobado el plan de ordenación de esta figura de protección, y dentro los distintos espacios públicos, es decir, las distintas propiedades públicas, los montes públicos de los distintos municipios. Ahí tenemos los montes públicos. Voy a utilizar el puntero. El monte público de Estepona, de Casares, de Genalguacil, de Jubrique, de Igualeja y de Istán. La superficie que hay en blanco, que no está coloreada de rosado, es la única superficie que pertenece a particulares. Pero en este caso no son pequeños particulares. Estamos hablando de dos grandes latifundios, de dos grandes fincas, muy conocidas por todos nosotros, que son la Resinera y la Máquina. Son fincas que actualmente presentan además un grado de abandono bastante considerable, es decir, no se está llevando a cabo ninguna actividad en ella. Y finalmente, otra ventaja que tiene la propuesta de Parque Nacional Sierra Bermeja es que no colisiona para nada con los objetivos del planeamiento general urbano, de los PEGOUs municipales. En este caso, PEGOU únicamente tienen actualmente vigente los municipios de la Costa del Sol, que son los que aparecen ahí, y en color verde oscuro pueden ver el suelo que está catalogado como suelo rural, suelo no urbanizable. Pues bien, la propuesta de Parque Nacional se ajusta en todos sus límites a estos suelos no urbanizables. Es decir, ya de por sí no se puede construir sobre ellos. Por lo tanto, el Parque Nacional no va a impedir en ningún caso, y esto sí me gustaría hacer hincapié especialmente para municipios como Estepona, Benajavís, que puedan temer que sea una prohibición el tener un parque, pero en realidad no va a suponer ninguna prohibición que no esté ya aprobada de por sí, tanto en el Plan General de Ordenación Urbana de cada uno de ellos como en la Red Natura 2000 de la Unión Europea. Y esto es un aspecto muy importante que debe quedar muy claro para todos los gestores municipales. Bien, podríamos estar hablando de todos los argumentos a favor que hay para que Sierra Bermeja sea Parque Nacional, pero aquí lo he resumido en 4 puntos que creo que es importante también que destaque. De acuerdo con las investigaciones que se están llevando a cabo en la Universidad de Granada y la Universidad de Málaga, que estamos colaborando muy estrechamente también para sacar este proyecto adelante, Sierra Bermeja, en primer lugar, es un área de importancia para la geodiversidad, para la riqueza geológica y para la biodiversidad, es decir, la riqueza de animales y plantas, en toda la península ibérica y en Europa, que no es poco. Aparte, existe una riqueza de especies que solamente viven en Sierra Bermeja y que se llaman serpentinófilos, que se incrementa además con la superficie. Cuanto más grande es la superficie protegida, mayor posibilidad habrá de que esas especies que solamente crecen en Sierra Bermeja puedan reproducirse y puedan sobrevivir. Por ello es tan importante que se abarque en el Parque Nacional toda la superficie de Sierra Bermeja.
Requiere además este espacio de una declaración urgente porque sigue habiendo amenazas, especialmente el fuego. El fuego muchas veces que se genera de forma intencionada, por desgracia, y que puede devastar buena parte de esta sierra. Y finalmente, el Parque Nacional proporcionaría un soporte único para la investigación. Y esto es fundamental porque los avances en la ciencia se están sucediendo día tras día en esta montaña. Cada día nos encontramos prácticamente con un insecto nuevo que se ha descubierto, que solamente vive aquí. Cada día nos encontramos, como ahora veremos, con otro tipo de avances científicos que son los que realmente nos hacen conocer y valorar Sierra Bermeja con mayor intensidad cada vez. Bien, y bueno, ya han salido todas estas páginas a la vez. Pero bueno, no voy a dar marcha atrás. Aquí lo que sí quería reflejar en esta diapositiva es que con todos estos argumentos a favor que acabo de mencionar, no podía suceder otra cosa que la solicitud de Parque Nacional. De tal manera que en 2007 se creó la plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional y en 2007 este colectivo solicitó al Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España la protección de este espacio con la mayor figura de protección que tenemos en nuestra legislación. En 2008 se realizó esa propuesta también a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y en 2008 también se formalizó esa propuesta en la Diputación Provincial de Málaga. En los tres casos, el silencio administrativo fue la única respuesta. De tal manera, bueno, ya vemos la de 2008, de tal manera que se realizó una iniciativa parlamentaria en 2014 que obtuvo por respuesta ese texto que no quería pasar por delante, por alto, perdón, y que quiero leer y compartir con todos ustedes para que vean actualmente cuáles son los problemas con los que se está encontrando la propuesta de Sierra Bermeja Parque Nacional y cómo esos problemas realmente son menores desde un punto de vista científico, aunque desde el punto de vista político no tanto. En primer lugar, Sierra Bermeja nos respondieron desde el Parlamento de Andalucía ya está suficientemente protegida. Bueno, eso es relativo. Ahora mismo se acaba de aprobar la Zona de Especial Conservación de la Unión Europea, pero Sierra Bermeja no es parque natural y la única protección que tiene Sierra Bermeja es un pequeño rodal en la cumbre de los Reales que es paraje natural, pero poco más. Por lo tanto, eso de que está suficientemente protegida no es cierto. Hay un trocito también del Parque Natural de la Sierra de las Nieves que abarca el Cerro Abanto, en Parauta, pero poco más. Y luego viene lo que, si me permiten, es lo más gracioso para mí, que dice, entre el ámbito del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de las Nieves y el paraje natural de los Reales de Sierra Bermeja, existen áreas que no reúnen requisitos, para poder incluirlas como parte de una propuesta de parque nacional, así como infraestructuras y otros elementos territoriales que impedirían la continuidad territorial que debe tener un parque natural en base a la Ley 5/2007, que es la ley antigua, ahora se ha renovado con 2014, de la Red de Parques Nacionales, que exige una superficie continua y no fragmentada suficiente. Bien, voy a empezar a comentar el último trozo que está en rojo. Infraestructuras y otros elementos territoriales que impedirían la continuidad territorial. La única carretera que atraviesa Sierra Bermeja es la carretera comarcal A397 que une Ronda con San Pedro de Alcántara. Carretera significativa que tiene un tráfico denso en ciertas horas puntas. Es una carretera comarcal que, bajo mi punto de vista, posibilita al ciudadano o al visitante o al turista recrearse en los paisajes de Sierra Bermeja y en ningún caso supone una ruptura para los ecosistemas de la zona.
Se podría, lógicamente, mejorar desde el punto de vista ambiental, con algunos puentes verdes para que pasara la fauna de un lado a otro, pero bueno, no supone realmente, no es una autopista de peaje, es una carretera que además se podría considerar una carretera paisajística. Después está una carretera menor, una carretera local, que es la que une Jubrique con Estepona y con Genalguacil, pero realmente tampoco supone ningún impacto que sea reseñable. Bueno, pues eso es lo único que atraviesa Sierra Bermeja. Pero esa diapositiva que tienen enfrente tiene dos mapas debajo, y los he puesto a conciencia para que vean cómo la ley se aplica para unos y no para otros. En un lado tienen el mapa del Parque del Teide, del Parque Nacional del Teide, en la isla de Tenerife, que está atravesado por varias carreteras y es parque nacional. Y por el otro tienen el Parque Nacional de Monfragüe, en Extremadura, que está atravesado por varias carreteras y no solo eso, tiene un embalse que lo divide en dos. Pero ya el colmo es el nuevo parque de la Sierra de Guadarrama. No sé si lo conocen, pero fragmentado está, que pasan trenes, carreteras, túneles, líneas de alta tensión, y que además presenta no una superficie continua y sin estrangulamiento, no. Lo que presenta es una especie de tridente que nada tiene que ver con los requisitos que exige la ley y que rechaza inicialmente el Parlamento andaluz para Sierra Bermeja. Por lo tanto, cuando hay voluntad política, yo creo que se pueden hacer las cosas. Ahora bien, si no la hay, las excusas pueden ser miles y por muchos argumentos científicos que haya, nunca nos van a hacer caso. Y que conste que para mí la Sierra de Guadarrama es merecedora de ser parque nacional, porque además tenemos la suerte de contar hoy aquí con el catedrático de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, Rafael Mata, que ha venido expresamente desde Madrid a estar aquí con nosotros. Así que, Rafael, muchas gracias por tu apoyo. Bien, y esta otra diapositiva hace referencia a la otra objeción que ponía el Parlamento andaluz, y es que entre Los Reales y la Sierra de las Nieves decían que no había un ámbito que fuera merecedor de ser parque nacional. Bueno, pues ahí tenéis ese ámbito. Y saben ustedes lo que es, ¿verdad? La Resinera, que pertenece o pertenecía a Gaddafi, ya fallecido, y que siempre ha recaído la sombra de la especulación sobre esta gran finca. Afortunadamente ya no tienen nada que hacer porque ya no se puede urbanizar desde que está protegida por la Unión Europea, Sierra Bermeja. Pero bueno, si por algo siempre han rechazado desde la Junta de Andalucía el hecho de que Sierra Bermeja sea parque nacional desde Casares hasta Istán, es precisamente porque esta finca se sitúa en medio y siempre ha recaído la sombra de la especulación sobre ella. Pero yo creo que eso ya es agua pasada, como digo, y ahora el verdadero problema con el que nos enfrentamos en este proyecto, vamos a ver, es una nueva propuesta de parque nacional que viene de la mano de la Junta de Andalucía y que pretende otorgarle esta figura de protección a la Sierra de las Nieves, que ya de por sí es un parque natural, como todos ustedes conocen. Lo mismo digo que con la Sierra de Guadarrama. Para mí la Sierra de las Nieves es una montaña fantástica, en la que además voy mucho con mis alumnos a enseñarles todos los valores naturales que tiene. Pero yo creo que aquí estamos jugando con desventaja. La Junta de Andalucía es un organismo público que deben defender los valores de todo su territorio por igual y ser completamente objetiva. Y en este caso no lo está haciendo. Y una vez que presentamos nosotros la propuesta en 2007, llegó a manos de la Junta. Me consta que la Junta de Andalucía pasó por alto la propuesta, aposta, y vieron en esa propuesta, se les encendió la luz y vieron una nueva oportunidad de crear un parque, el tercer parque andaluz, en la Sierra de las Nieves, por el mero hecho de que en ese parque hay municipios con los que ellos tienen una mayor afinidad política.
Para colmo, justificaron la necesidad de hacer ese parque utilizando parte de Sierra Bermeja. Es decir, el parque de por sí, la Sierra de las Nieves, no reúne todos los requisitos que requiere ser parque nacional, según la legislación actual. Para empezar, solamente tiene 15.000 hectáreas y necesita 20.000. ¿Qué hicieron? Pues le cogieron, como pueden ver ahí, con ese sombreado negro, le cogieron parte de Sierra Bermeja y se lo han añadido. La Sierra Bermeja de Istán y parte de Benavís la han añadido al Parque de la Sierra de las Nieves y han presentado una propuesta nueva de Parque Nacional que ha sido presentada en 2014. Es más, ni siquiera nombran Sierra Bermeja por ninguna parte. Todo es Sierra de las Nieves. Como sigan así, la provincia de Málaga al final se acabará llamando Sierra de las Nieves. Por eso para mí es tan importante comenzar esta charla diciendo cuáles son los límites de Sierra Bermeja. Y esos límites deben ser respetados porque es la identidad de una montaña que se ha fraguado a lo largo de la historia, desde la Reconquista hasta la actualidad. Lo que no tiene sentido es que ahora determinados políticos traten de cambiar los límites naturales de las montañas, traten de apropiarse de la toponimia, de los nombres, y traten de cambiarlo todo con lo fácil que hubiese sido hablar con nosotros, que nos hemos abierto en todo momento, y hacer una propuesta conjunta, porque yo entiendo que sumando ganamos todos. Y fíjense en ese recuadro naranja, porque lo he extraído literalmente de lo que ellos esgrimen para que sea Parque Nacional Sierra de las Nieves. Y dice así: junto a los importantes bosques de pinsapos, la destacable presencia de peridotitas, las rocas de Sierra Bermeja, es una de las principales razones que se esgrimen para que el espacio natural Sierra de las Nieves deba alcanzar la categoría de Parque Nacional. Bueno, se quedan tan tranquilos, ¿eh? Pues esa es el principal escollo con el que nos encontramos hoy día para que Sierra Bermeja no sea declarada Parque Nacional. Pero bueno, vamos a pasar a ver cuáles son los valores que realmente presenta Sierra Bermeja, que son los que nosotros vamos a presentar en el Ministerio de Medio Ambiente y con los que estoy seguro de que vamos a conseguir nuestro propósito, porque son indiscutibles, son objetivos, son científicos y eso no se puede cambiar. Vamos a ver la situación, el clima, el relieve, los suelos, la vegetación y la fauna. Empezamos por la situación geográfica. Esta imagen está tomada desde los reales de Sierra Bermeja. En tan solo 8 kilómetros se asciende hasta los 1.452 metros. Eso es algo que no sucede en ninguna otra parte de España. Sierra Bermeja se sitúa en el estrecho de Gibraltar. Se puede decir que es el eslabón más occidental de la cordillera bética, el primero que se enfrenta al océano Atlántico. De hecho, se sitúa a orillas del mar Mediterráneo, pero justo enfrente del océano Atlántico y muy próxima a África. Todo ello va a condicionar el hecho de que se sitúe entre dos masas de agua y entre dos continentes, va a condicionar todos los valores naturales que presenta esta montaña. Es el punto de arranque más occidental de la cordillera bética y en este caso alcanza los 1.452 metros prácticamente a orillas del mar Mediterráneo. Este promontorio montañoso, además, y esto es algo nuevo para mí y lo pongo porque me ha llamado mucho la atención, pero lo quiero compartir con todos ustedes, resulta que es un observatorio natural para ver el firmamento único en Andalucía. Y gracias a las fotos de Pablo Aragón podemos ver el firmamento desde Sierra Bermeja de esta forma. Todo un espectáculo. Los cuerpos celestes, yo recomiendo que hablen con Pablo, que está aquí, por cierto, para que les enseñe unas fotos maravillosas que se pueden hacer desde Sierra Bermeja. Pero además, esta montaña se ha convertido o es un islote pluviométrico, es decir, recibe una cantidad tal de precipitaciones que está muy a la par con la Sierra de Grazalemas, que ya saben ustedes que es el punto donde más llueve de toda España, o eso se decía al menos cuando yo estudiaba.
Islote pluviométrico donde se pueden alcanzar en años o de media unos 1.600 milímetros anuales, especialmente en la Cumbre de los Reales, que es la única que por ahora tiene un pluviómetro y que es la que registra las lluvias. Además, se enriquece Sierra Bermeja, como pueden ver en esa fotografía, con las nubes de estancamiento procedentes de los vientos del levante, con lo cual hay una precipitación extra, precipitación oculta, de la que se benefician estos árboles, los pinsapos, que también soportan alguna que otra nevada durante el invierno. Y, por supuesto, Sierra Bermeja es muy rica en saltos de agua, cascadas, manantiales o fuentes, que hacen las delicias de todos los que pasean por ella. La roca peridotita es una roca impermeable, por lo tanto, favorece que el agua de lluvia escurra por la superficie y no se infiltre. Por eso es tan rica en agua. La primera cascada es en Jubrique, el charco azul, y la segunda es en la Sierra de la Palmitera, en Benajavís. Bien, y llegamos, yo creo que al asunto que más caracteriza a la sierra, que es su rareza geológica. Sierra Bermeja es conocida internacionalmente por los geólogos porque es uno de los pocos lugares del planeta donde aflora la peridotita. La peridotita es esa roca que, como digo, es rojiza y que viene o procede del manto de la Tierra. Y en muy pocos lugares de la corteza terrestre, de la superficie terrestre, afloran esas rocas del manto de la Tierra. Por lo tanto, estamos ante una cuestión excepcional desde el punto de vista geológico. Cuando esa roca se altera por los agentes atmosféricos, se denomina serpentina. De ahí que yo haya hablado antes de los serpentinófitos y todo eso, pues bien, viene de la serpentina. Ese contacto es, ya digo, muy visitado por geólogos que vienen desde Japón, desde California, desde todas partes del mundo, porque en muy pocos lugares la peridotita está también expuesta a las personas y se puede acceder a ellas con tanta facilidad, como en la carretera de Ronda, precisamente. En este otro mapa, en color rojizo o pardo, se puede ver esa gran masa de peridotitas que conforma el macizo de Sierra Bermeja, y que está rodeado por una serie de materiales que no viene al caso ahora mismo comentar, pero que sepan que es un gran afloramiento que mide 300 kilómetros cuadrados. Es uno de los mayores del mundo. Y, lógicamente, esta roca tan rara que aparece, que tenemos la suerte de tener aquí y que merece la pena conocer, bueno, pues está detrás de unos suelos que son tóxicos para la mayoría de las plantas, pero son naturalmente tóxicos, no es que estén intoxicados, es que son tóxicos porque contienen una serie de metales pesados, digo que son unos suelos tóxicos que no todas las plantas son capaces de vivir ahí, por eso la vegetación de Sierra Bermeja es tan especial, porque se ha adaptado a vivir en unos suelos que tienen un gran contenido en metales pesados. Ya saben todos ustedes que los metales pesados no son muy beneficiosos, ¿verdad?, para la vida. Bien, pues aquí hay una abundancia grandísima de cromo, de níquel, de cobalto o de cobre, que no todas las plantas son capaces de asimilar a través de las raíces. Por lo tanto, Sierra Bermeja se ha convertido en un foco de especiación, especialmente de especies vegetales, que se han adaptado a vivir en esas condiciones tan poco favorables para el desarrollo de la vida. Además, presenta una gran ausencia de elementos que son esenciales para el desarrollo de las plantas, como nitrógeno, fósforo o potasio, de tal manera que todo eso contribuye a que haya un síndrome que se conoce como síndrome serpentinícola o serpentinimorfosis, que afecta a las plantas y que las transforma a veces incluso en su forma en la que nosotros las podemos ver. Esto es mucho más complejo de lo que yo lo estoy diciendo aquí, pero permítanme que lo resuma de forma breve y destacando sobre todo lo esencial. En esta fotografía que está realizada se ve el puerto del Hoyo, esto está en el municipio de Igualeja también, pero es una muy buena fotografía
para ver los distintos materiales que nos podemos encontrar en torno a Sierra Bermeja y cómo cada uno de ellos ha favorecido un uso por parte de los humanos que en el caso de Sierra Bermeja es el uso forestal. No ha habido otro, no se puede dar otro. Con esos suelos que yo acabo de comentar no se puede dar la agricultura. Además de tóxicos, son muy pedregosos, con lo cual no hay quien cultive nada. Y eso ha favorecido que Sierra Bermeja haya conservado su esencia natural hasta nuestros días. Por eso puede ser parque nacional. Sin embargo, como pueden ver en la imagen, bueno, ahí están las distintas rocas y la delimitación de usos que a través de esas rocas se permite que el ser humano puede realizar, ¿no? Los neises con los castaños, los mármoles que han sido deforestados de la encina, ya no crece nada más, y las peridotitas con sus típicos pinares. Además, por si fuera poco, Sierra Bermeja se ha constituido como un refugio biogeográfico, es decir, para la vida, para las especies animales y vegetales, tanto por su altura, o por su altitud, mejor dicho, la cercanía al estrecho de Gibraltar y al continente africano, el hecho de que haya sido o que sea una montaña que está en el paso de las aves migratorias, en fin, muchísimos factores han convertido en esta montaña en un refugio para la vida, ¿no? Entonces nos podemos encontrar hasta 3 pisos bioclimáticos que son, para los que estudiamos estas cosas, son muchos pisos para tan poca altitud, y en el último, como pueden ver en ese gráfico de la montaña, en ese corte, se desarrollan los pinsapos, ¿no? Pero no solo se desarrollan pinsapos, tenemos los pinares, también tenemos en algunas zonas donde aflora una roca blanca, que aquí se conoce como peñas blancas, que son rocas granitoides, aparecen los robles y, como vamos a ver ahora, toda un dosel arbóreo bastante rico, como es el pinsapar. Aquí tenemos un pinsapo con un agracejo al lado, como es el pinar de pino resinero, que es el árbol más representativo de toda la sierra por su extensión. Tenemos también el roble melojo, que aparecen en zonas muy puntuales de la sierra, como el puerto de Peñas Blancas o el puerto del Robledal. Aquí lo tenemos en detalle, en el puerto de Peñas Blancas. En las cumbres, curiosamente, aparece la encina. Y en este caso, en esta fotografía, he retratado, he plasmado la cumbre de Encinetas, que precisamente tiene ese nombre por las encinas que hay en ella. Y luego tenemos también una vegetación de ribera excepcional, helechos, adelfas, numerosas especies que le dan un gran valor a las zonas ribereñas. De tal manera que en este cuadro es muy importante porque nos resume el valor que tienen todos esos elementos naturales, todos esos elementos vivos que han encontrado en Sierra Bermeja un lugar donde vivir, un lugar donde desarrollarse. En la columna verde tienen los endemismos bermejenses. Eso significa que son especies, animales y vegetales que solo y únicamente viven en Sierra Bermeja. No los encontramos en ninguna otra parte del mundo. Son exclusivos de aquí. Por lo tanto, los podemos considerar como una auténtica joya de la naturaleza. Fíjense, plantas, 20 endemismos. 20 endemismos de plantas que solamente hay en Sierra Bermeja. Y después destacan los invertebrados, los insectos fundamentalmente, que tienen 14 endemismos. 14 insectos que solo y exclusivamente viven en Sierra Bermeja. Para que se hagan una idea, bueno, y ahí tienen una muestra de algunos de ellos en las fotografías, Sierra Bermeja por sí sola tiene más endemismos que todos estos países juntos. Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Reino Unido. Y sin embargo, está prácticamente desprotegida. Y sin embargo, a pesar de ello, no es parque nacional. Yo estoy seguro que una sierra como esta, en un país con una mayor conciencia ambiental, como pudiera ser
por ejemplo, Alemania, pues sería parque nacional desde ya hace muchísimo tiempo. Aquí tenemos un listado de los distintos endemismos en relación con las plantas. No vamos a verlo ahora en detalle, pero que sepan que hay muchísimos. Y luego, los distintos endemismos, a ver si quiere pasar el escarabajo, de invertebrados. Y entre ellos destacan los escarabajos, precisamente. Será casualidad o no que viven en contacto con ese suelo tóxico del que hemos hablado y se han especializado a vivir ahí. Eso habría que estudiarlo. Porque un dato muy importante también y a tener en cuenta es que la mayor parte de todas estas especies endémicas de Sierra Bermeja han sido descubiertas, el 50% al menos, en los últimos 10 años. Es decir, se está trabajando muy duro ahora por parte de la comunidad científica se está trabajando muy duro en conocer Sierra Bermeja, sus distintos endemismos vegetales y animales, pero especialmente los invertebrados, que son mucho más difíciles de estudiar. Y, por tanto, todos los días pueden llegar noticias sobre un nuevo hallazgo en esta sierra. Y, por otra parte, Sierra Bermeja, de acuerdo con la Directiva Hábitat de la Unión Europea, tiene hasta 15 hábitats prioritarios de la Unión Europea. 15. O sea que es una cifra también importantísima. A mí me gusta presentar ahora en la siguiente diapositiva una tablita que podríamos decir que resume todo lo que estamos hablando, porque las comparaciones son odiosas, pero muchas veces son necesarias para poner las cosas en su lugar. Fíjense en la línea verde, porque ahí es la que se corresponde con Sierra Bermeja. Y ahí estamos hablando del número de endemismos de flora. Bueno, en la primera columna aparecen los espacios, las montañas más significativas desde el punto de vista natural de Andalucía. En primer lugar, Sierra Nevada, después la Sierra Cazorla, luego Sierra Bermeja y, por último, la Sierra de las Nieves. No lo digo por nada, ¿eh? Y luego, en la segunda columna, las hectáreas que tiene cada una de ellas, el número de endemismos de flora y un índice que reconoce la riqueza en fauna, que es la siguiente, y finalmente la figura de protección de la que goza cada una de ellas. Pues curiosamente, Sierra Bermeja, teniendo menor superficie que Sierra Nevada y que Sierra del Cazorla, presenta un número de endemismos de flora tremendo. Es decir, el número de endemismos por superficie es mucho mayor que el que pueda tener Sierra Nevada, o en comparación con Sierra Nevada, que tiene más, o la Sierra de Cazorla. Es decir, tiene 20, como ya dije anteriormente. Pero es que la Sierra de las Nieves tiene 5. Sierra Bermeja 20, Sierra de las Nieves 5. Ganamos por goleada. Son datos objetivos, científicos. No pueden someterse ni a dobleces ni a interpretaciones. Es lo que hay. El índice de fauna de los más elevados, 0,9. La protección por parte de la Junta de Andalucía, 0. Bueno, esta tabla habla por sí sola. Bien, esto en cuanto a los valores naturales de Sierra Bermeja, que yo creo que los he resumido mucho, porque podría seguir hablando de ellos, pero yo creo que es suficiente. Después tenemos otro apartado que yo considero que es fundamental explicar aquí, y es que hemos visto, en primer lugar, por qué un parque nacional, después hemos visto cuáles son los requisitos que Sierra Bermeja cumple, los cumple todos, y ahora vamos a ver qué beneficios les reporta a la población de los 10 municipios que formarían parte del Parque Nacional el tener Sierra Bermeja protegida con esta figura, ¿no? En primer lugar, la conservación y restauración de los singulares valores naturales. Ese es el principal objetivo que tiene un parque nacional, conservar los valores, la riqueza natural que tiene, en este caso, esta montaña. En segundo lugar, el fomento de la investigación. Como pueden ver ahí, cada año los parques nacionales tienen la posibilidad, o mejor dicho, están incluidos dentro de una convocatoria de proyectos a nivel nacional
en la que se dota con 600.000 euros para que esos parques nacionales reciban proyectos de investigación, que los estudien y que produzcan avances científicos al respecto. Es decir, ahora mismo Sierra Bermeja, que es de un interés elevadísimo para la ciencia, no goza de ese privilegio, porque no forma parte de la red de parques nacionales. Pero si algún día perteneciera, todos los años distintos grupos de investigación de las universidades españolas podrían dedicarse a estudiar Sierra Bermeja, porque hay dinero para ello, para los parques. En este mismo sentido, y a pesar de que no tenemos esas ayudas, bueno, pues muchas veces se busca financiación por otra parte y ahora mismo están estos dos proyectos de investigación por parte de las universidades de Málaga y Granada en marcha para explorar algunas cuestiones de interés en Sierra Bermeja. Una de ellas, que me gustaría hacer alusión porque se está llevando a cabo a día de hoy, es el detectar algunas partes de las cumbres de Sierra Bermeja donde actualmente no existe el pinsapo, no hay presencia de pinsapo. Los pinsapos ya sabemos que están en los reales de Sierra Bermeja, entre Estepona, Genaguacil y Casares, y también están hay otro bosquete importante en el Pico de Armas, en la Sierra Real de Istán. Pero ¿qué pasa en la Sierra Palmitera, que no hay nada? ¿O qué pasa en Anícola y Porrejón, que tampoco los hay? Pues bien, en este proyecto de investigación estamos tratando de averiguar, ahí tienen ese mapa con las manchas verde oscuro, de dónde supuestamente tendría que haber pinsapo. Estamos tratando de averiguar dónde los hubo para así facilitar la gestión de las administraciones públicas y reintroducir el pinsapo donde actualmente no lo hay. Vamos a ver. En esta búsqueda del pinsapo, que la estamos haciendo a través de sondeos pedoantracológicos, es decir, buscando el carbón que hay en lo más profundo del suelo para identificar las especies a las que pertenecen esos carbones, como pueden ver en estas imágenes, y luego, una vez que están identificadas esas especies, y si tenemos la suerte de encontrar algún resto de pinsapo, datarlo con la prueba del carbono 14 para ver la edad que tiene. Y ahora, en primicia mundial, esto todavía no lo saben ni siquiera mis compañeros que están aquí, ya os puedo decir que aquí, en la cumbre de la Sierra Palmitera, una estribación de Sierra Bermeja, hemos hecho dos hallazgos importantísimos. El primero de ellos es el descubrimiento de esta pequeña cuenca endorreica de la que no se tenía constancia anteriormente. Una cuenca endorreica es una cuenca que no tiene salida, es decir, las aguas no tienen salida, se infiltran. Y eso es una cosa rarísima desde el punto de vista del relieve de este tipo de montañas de peridotitas. Por lo tanto, estamos en ello, estamos analizando el por qué se ha producido y bueno, ha sido todo un hallazgo geográfico. Y en segundo lugar, hemos hecho un sondeo en el fondo de esa cuenca y hemos encontrado carbón de pinsapo. Por lo tanto, ya podemos decir que el pinsapo también estaba presente en otras cumbres de Sierra Bermeja donde actualmente no lo está. El hecho de que Sierra Bermeja sea parque nacional significaría que los 10 municipios que tienen parte de su territorio dentro de ese parque formarían parte de lo que se denomina como zona de influencia socioeconómica del parque nacional, que es, digamos, una especie de red pequeña de los 10 municipios, compuesta por esos 10 municipios, a la que se le adjudican concesiones y ayudas por valor. Se está adjudicando actualmente en Andalucía por un valor muy superior a los 2 millones de euros. 2 millones de euros que se reciben anualmente, o que reciben anualmente, los municipios que tienen parte del territorio de los 2 únicos parques nacionales que hay en Andalucía, que son Doña Ana y Sierra Nevada. Pues bien, esos municipios, insisto en esto porque es que es muy importante, reciben todos los años cantidades millonarias para mejorar sus infraestructuras, para hacer cursos de formación, para crear un centro de interpretación del parque, en fin, para lo que se estime necesario y oportuno en cada momento.
Y yo quiero insistir en esto con las cifras porque fíjense las ayudas que ha recibido el Parque Nacional de Sierra Nevada en 2011, que son los últimos datos que hay disponibles en Internet, que son las siguientes, desglosadas. Los ayuntamientos del Parque Nacional de Sierra Nevada recibieron solo en 2011 854.306 euros. Las empresas que tenían interés en, por ejemplo, un alojamiento rural, que pueda haber en un municipio dado, 174.327 euros. Otros, que no sé a qué se referirán, 151.430 euros. Y las personas físicas e instituciones sin fines lucrativos, 160.917 euros. En total, Sierra Nevada recibió en 2011 1.340.980 euros. ¿Por qué? Ahora se entiende mejor el por qué la Junta de Andalucía no quiere compartir el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves con Sierra Bermeja, ¿verdad? Bien, al margen de todo ese reparto de subvenciones, que desde luego son necesarias para mantener un parque nacional como es debido, también se abrirían nuevas vías de financiación para los agricultores y ganaderos. Esto supondría un revulsivo muy importante para los pueblos del Valle del Genal, especialmente, que mantienen una frágil economía agraria, como todos sabemos. Y además, la caza, que ese también es un tema controvertido últimamente en relación con los parques nacionales, también estaría permitida, pero en el sentido de control de las poblaciones cinegéticas. ¿Vale? El caso del jabalí, por ejemplo, es un claro exponente de eso que os digo. Por otra parte, el patrimonio histórico-artístico de esta sierra, que es muy rico y muy interesante, siempre mayormente relacionado con la actividad minera antigua o con la explotación forestal de la resina, como podemos ver en este horno de Miera, pues también podría ser restaurado con estas ayudas de las que estamos hablando. Aquí tenemos un ejemplo de estos restos etnográficos o patrimoniales que podemos encontrar salpicados por algunos sitios de la sierra, en este caso es Estércal, en el municipio de Júbric. Y luego está el turismo. ¿Qué puedo decir en torno al turismo desde el punto de vista de un parque nacional? Bueno, pues es lo mejor que le puede pasar a un municipio en este sentido, ¿no? La potenciación de la actividad turística con una marca de calidad que pertenece a un club muy exclusivo de parques, de la red de parques nacionales de España, y que es un reclamo a nivel nacional e internacional. Son muchos los turistas que acuden año tras año a distintos parques nacionales porque les gusta hacer un turismo de naturaleza, pero un turismo de calidad, de naturaleza de calidad. Y esto supondría también un activo muy importante, en este caso para los pueblos de la Costa del Sol, también por supuesto para los de interior, pero para los pueblos de la costa, porque les ayudaría a diversificar su oferta turística en primer lugar y por otro lado a desestacionalizar ese turismo que tienen tan concentrado durante los meses de verano. No sería lo mismo esta imagen del municipio de Benavís si las montañas que hay detrás fuesen un parque nacional. Desde luego se revalorizaría muchísimo más. Para empezar, ese logo que tiene el municipio pues tendría todavía mucho más sentido. Bien, el turismo, como digo, un turismo sostenible, un turismo verde que encontraría en el Parque Nacional de Sierra Bermeja un gran lugar para la recreación o para el senderismo y para el esparcimiento en general. Y luego están los beneficios para el empleo. Bien, esto es una cuestión también muy importante a día de hoy porque todos sabemos las dificultades por las que están atravesando muchas personas para encontrar un puesto de trabajo y, desde luego, el tener un parque nacional también ayudaría a mejorar esa situación de los distintos pueblos de la zona.
Beneficios para el empleo porque tendría que haber guías turísticos especializados en enseñar la montaña. Tendría que haber más agentes forestales, porque en fin, las ayudas económicas muchas veces se destinan a mejorar las masas forestales, por lo tanto tiene que haber un mayor empleo en ese sentido. Va a haber o habría muchos más comercios orientados pues a abastecer a los turistas que vendrían a ver el parque. Tendría que haber más retenes contra incendios, por ejemplo. Abrirían centros de interpretación que necesitan de empleados directos e indirectos para ser mantenidos, y también centros de recepción de visitantes, con lo cual el empleo en todos los sentidos saldría beneficiado. Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, la población de los municipios con parques nacionales ha crecido de forma sustancial. Eso es otra cuestión interesante. Pero sobre todo, también han crecido sus niveles de renta en un 50% en los últimos 10 años. Y esto también son datos objetivos de fuentes fiables como son las del Ministerio de Medio Ambiente. Bien, yo creo que con esto se resume todo lo que yo quería decir en relación con el posible y futurible Parque Nacional de Sierra Bermeja. Yo espero que esta sea la primera de muchas conferencias que haya que dar, porque eso significaría que la gente está interesada y, al fin y al cabo, este proyecto se hace para la población, para mejorar la calidad de vida de la población. No quiero cerrar esta conferencia sin agradecer nuevamente al pueblo de Casares el apoyo que ha manifestado a día de hoy con la propuesta de Parque Nacional de Sierra Bermeja. Muchas gracias.